Con temas importantes para la iglesia y nuestra sociedad, dejamos ante ustedes al pastor Ángel Abner Rivera en Asumiendo Postura. Saludos, muchas bendiciones para todos. Sean bienvenidos a otra edición de Asumiendo Postura, este espacio de tiempo que el Señor nos permite aquí en Triunfo 96.9 FM y en EBN Televisión, además de nuestras plataformas digitales. Damos gloria a Dios que nos permite este espacio para argumentar sobre nuestros principios, nuestros valores, nuestra experiencia cristiana y nuestra fe. Hacemos una defensa de lo que creemos, de lo que vivimos, de lo que promovemos, a fin de que el cuerpo de Cristo sea edificado y las almas puedan ser salvas conociendo la gran verdad de Dios. Este que les habla es el pastor Ángel Abner Rivera, por gracia de Dios, primer vicepresidente de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional aquí en la región de Puerto Rico y pastor de nuestra amada congregación en Arecibo, Pueblo. Reciban todos un abrazo afectuoso y nuestra gratitud por acompañarnos semana tras semana en este su programa. Los que están en las plataformas digitales les pedimos que puedan compartir esta programación a fin de que muchas vidas puedan ser bendecidas. A Dios le damos la gloria y la honra siempre. Reciban saludos de nuestro obispo en la región de Puerto Rico, el reverendo Hernán Rivera, y de nuestro obispo a nivel internacional, el reverendo William Hernández Ortiz, y todo el equipo de trabajo de esta gran familia de la Iglesia de Dios Pentecostal. Hoy vamos a acercarnos a un tema muy importante: emoción o verdadera manifestación espiritual. Como creyentes, como iglesia, como líderes, como ministros, debemos saber identificar cuando una manifestación es meramente producto de una emoción pasajera, momentánea, o cuando verdaderamente el Espíritu Santo se está manifestando. Es una pregunta que la iglesia necesita hacerse con humildad, con reverencia, con honestidad. Todo lo que sentimos intensamente en un culto, en un templo, es necesariamente una manifestación del Espíritu Santo. La respuesta bíblica es que no. Pero tampoco debemos caer en ese extremo contrario y pensar que toda expresión emocional es sospechosa, o que una manifestación espiritual genuina tiene que ser fría o silenciosa o carente de emoción. La Biblia presenta una realidad mucho más equilibrada. El Espíritu Santo toca nuestras emociones, pero no es producido por nuestras emociones. Podemos llorar por la presencia de Dios, podemos levantar nuestras manos, podemos danzar en el Espíritu, podemos gritar de alegría, podemos sentir una profunda carga espiritual, podemos experimentar gozo, quebrantamiento, temor reverente o una poderosa manifestación de la presencia de Dios. Pero hay una realidad: la intensidad de una experiencia no constituye por sí misma una prueba de que proviene del Espíritu Santo. Por eso la Biblia ordena claramente en 1 de Juan, capítulo 4, verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esa es una orden que todos tenemos. Y el apóstol Pablo aborda esta problemática escribiéndole a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 14. Y voy a leer estos versos porque considero necesario que usted los considere y los pueda
marcar. Es bien importante que entendamos esta posición del apóstol Pablo referente a las manifestaciones espirituales. Me refiero a esa primera carta, al capítulo 14, del verso 26 en adelante. Pablo aborda este tema diciendo: ¿qué pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y dice: hágase todo para edificación. Y si alguno hablar en lengua extraña, sea esto por dos o a los más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Fíjense, amado, que el apóstol Pablo se ve obligado a traer el tema a la iglesia de Corinto por cuanto se estaban dando muchísimas manifestaciones espirituales, y él entendió que era importante intervenir para establecer el orden de las mismas, no para eliminarlas, no para decir que estaban mal, no, amado, sino para regularla, para establecer un orden, entendiendo que el Señor no es Dios de confusión. Así que esto significa, amado, que la iglesia no debe ser crédula, ¿verdad? O sea, creer a toda manifestación espiritual, pero tampoco debemos caer en el escepticismo, en dudar todo. Tampoco podemos convertirnos en una iglesia incrédula donde vayamos a cometer el grave error de arrinconar al Espíritu Santo, evitando su manifestación dentro del culto que nosotros le estamos dando a Dios. La realidad es que la Biblia enseña que no debemos apagar el Espíritu. Ahora bien, tampoco debemos atribuirle al Espíritu Santo todo lo que ocurre dentro de un templo, de una reunión de creyentes. Así que aquí necesitamos asumir postura. No queremos una iglesia sin manifestación espiritual. Eso sería trágico. Queremos una iglesia donde las manifestaciones espirituales sean verdaderamente del Espíritu Santo. Y usted estará de acuerdo conmigo que usted ha visto muchísimas cosas que tienden a ser extrañas, que tienden a ser raras, que tienden a chocar con lo que debe de ser el orden de Dios en la iglesia. Hemos visto cosas, amado, hemos visto cosas que rayan en lo increíble. Gente que comienza a correr de una manera, ¿verdad?, a veces desordenada. He visto, amado, incluso una persona correr, brincar sobre el púlpito. Vi a uno lanzarse a un bautisterio. Y entonces, amado, pues uno tiene que cuestionar estas manifestaciones, si verdaderamente son de Dios, si guardan el orden de la palabra de Dios, o si están violentando la palabra del Señor. Manifestaciones que se hacen en nombre de Dios, pero que no necesariamente están en obediencia a Dios, no necesariamente se están sujetando a los profetas. Dios nos creó con emociones, pero nuestra fe no puede depender de ella. La emoción no es pecado. Dios creó al ser humano con capacidad para sentir. Jesús lloró, se conmovió, sintió angustia, experimentó gozo. Juan 11:35 dice claramente que Jesús
lloró. Y en el 33 dice, entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Traigo esto, amado, para que entendamos que Jesús no era indiferente emocionalmente hablando. Por tanto, no podemos decir que las emociones son enemigas de la espiritualidad o que son contrarias a la espiritualidad. El problema es cuando comenzamos a confundir el sentir algo con el Dios hizo algo. O sea, no todo sentimiento tiene origen divino. Podemos sentir alegría porque cantamos una canción hermosa, podemos llorar por recuerdos personales, podemos emocionarnos por el contenido de una predicación, podemos experimentar una descarga emocional colectiva. Todo eso es una realidad. Ahora bien, tenemos que preguntarnos, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo con esa emoción? La emoción puede acompañar una experiencia espiritual genuina, pero no es el criterio definitivo para determinar que es auténtica. O sea, no debemos despreciar nuestras emociones. Debemos aprender a someter nuestras emociones a la verdad de la palabra de Dios. La verdadera manifestación del Espíritu Santo exalta a Cristo. Jesús explicó una función fundamental del Espíritu Santo. Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí tenemos un principio, amado, extraordinario. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Por eso tenemos que preguntarnos, después de una manifestación espiritual, ¿quién quedó en el centro? ¿Quién manifiesta ser el protagonista? ¿Cristo o la persona? ¿Cristo o el predicador? ¿Cristo o la experiencia? ¿Cristo o la manifestación? Porque el Espíritu Santo nunca viene a competir con Cristo, nunca viene a robarle su gloria, viene todo lo contrario, a glorificarlo. Nunca el Espíritu Santo viene a convertir al instrumento en el objeto de la adoración. Si una experiencia produce fascinación por el hombre, pero no produce amor por Cristo, entonces debo examinarla. La verdadera obra del Espíritu siempre nos lleva más profundamente hacia Jesús. Siempre nos lleva a reconocer la presencia de Jesús y a darle toda, amado, toda, absolutamente toda la gloria al Dios del cielo. Si salimos de esa reunión, de esa manifestación espiritual, hablando de la persona, de la gente, del predicador, del adorador, del instrumento, y no salimos hablando de lo que Dios hizo, esa manifestación entonces hay que examinarla. Porque toda manifestación es verdaderamente espiritual, nos debe de llevar a darle toda la gloria y toda la honra al Señor. Nosotros no debemos salir de un culto dándole gloria ni rindiéndole pleitesía a ningún instrumento, a ningún hombre.
El gozo que produjo en nosotros esa manifestación espiritual nos va a llevar a salir por las puertas del templo glorificando a Cristo, hablando de lo que Él hizo, de los cambios, de la transformación que obró en las personas. O sea, no todo lo sobrenatural procede de Dios, y este punto es indispensable. Nosotros, la iglesia pentecostal, nosotros que creemos en lo sobrenatural, porque creemos en un Dios sobrenatural. Creemos en milagros, en sanidades, en profecía, en dones espirituales, en el bautismo del Espíritu Santo, en hablar en otras lenguas, conforme a la enseñanza bíblica. Pero precisamente porque creemos en lo sobrenatural, debemos ser bíblicamente cuidadosos. La Biblia dice, 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Observe, la Biblia no dice crean todo porque es espiritual. No, dice probad los espíritus. O sea, la palabra implica examinar, discernir, verificar. El hecho de que algo sea impresionante no significa automáticamente que provenga de Dios, que sea divino. ¿Sabe? La iglesia, nosotros necesitamos discernimiento espiritual. El Espíritu Santo, amado, no produce confusión. En nuestro texto principal se establece esa base contundente. El verso 33, 1 Corintios 14, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y fíjense que el apóstol Pablo concluye esta enseñanza con este verso. A ver, está diciendo que hay manifestaciones espirituales que pueden provocar confusión. Y él dice, si eso es así, esa manifestación no es de Dios. No es de Dios, porque Dios no produce confusión. Dios produce paz. Y dice, como en todas las iglesias de los santos. Y concluye diciendo en el verso 40, pero hágase todo decentemente y con orden. En ningún momento Pablo está apagando los dones ni al Espíritu Santo. De hecho, en un momento dado, él dice, ¿sabe? Yo incluso hablo más en lengua que vosotros. Así tuvo que decirlo, en defensa de la verdad y para que nadie vaya a entender que él estaba en contra de las manifestaciones espirituales. ¿Sabe? Él lo que hace es regular su ejercicio para evitar el desorden. Había lenguas, había interpretación, profecía, revelación, participación espiritual, pero todo eso tenía que producir edificación. La presencia del Espíritu Santo no elimina el orden. La presencia del Espíritu Santo produce un orden santo. No debemos utilizar esa frase, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo se movió para justificar, ¿verdad? Cualquier comportamiento. El Espíritu Santo no necesita desorden para manifestarse. Ir en contra de lo establecido por Dios. Y fíjense que en nuestro culto todo tiene un orden. Hay una programación dirigida por el Espíritu. Hay un momento de adoración donde se le da el lugar que merece al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo produce en nosotros el que dancemos en Él, el que levantemos nuestras manos, en que lloremos en el Espíritu, en que nos compunjamos, en que nos humillemos, en que nos lleve al altar. Eso está dentro del orden de Dios. Lo que está en desorden es convertir
la experiencia en el centro del culto. Nosotros llegamos a rendirle adoración a Dios y mucho menos. Yo dudo mucho que el Espíritu Santo no quiera que se predique. Dudo mucho que el Espíritu Santo no desee que en un momento dado haya la manifestación del verbo de Dios, de la palabra de Dios, la que edifica, la que exhorta, la que conmueve. Oiga, amado, podemos danzar en el Espíritu, pero qué lindo es cuando podemos ver que después de esa manifestación espiritual, que podemos irnos para atrás en el debido orden, con los sugieres o servidores que nos cubren, la iglesia debidamente organizada. Pero qué lindo es cuando podemos traer lágrimas al altar de Dios. Y qué lindo es cuando podemos levantarnos de ahí con esperanza. Qué lindo es cuando hay una evidencia de transformación en el corazón de Dios, que en el corazón del ser humano, que eso no se quedó en una mera experiencia pasajera, emocional, sino que produjo fruto, cambio, transformación en la vida del ser humano. Los dones espirituales tienen como propósito edificar. Pablo comienza diciendo, hágase todo para edificación. Y esta frase debe convertirse en un filtro para la iglesia. ¿Esto edifica? No. ¿Esto impresiona? No. ¿Esto emociona? ¿Esto hace que la gente grite? ¿Esto produce una experiencia? La pregunta bíblica es, ¿edifica al cuerpo de Cristo? ¿Sabe? Los dones no fueron dados para convertir el culto en un espectáculo. Fueron dados para servir al cuerpo. Mire bien lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don no es para exhibición. El don es para ministración. Si Dios te ha dado un don, nos ha dado un don, pues tenemos que preguntarlo. No es preguntarnos cómo puedo demostrarlo, sino cómo puedo utilizarlo para edificar y bendecir a otros que son parte del cuerpo de Cristo. La manifestación genuina produce fruto. Jesús enseñó que podemos reconocer un árbol por su fruto. Y eso es lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7, y los versos 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Este principio puede aplicarse al discernimiento espiritual. O sea, una experiencia puede ser intensa, pero debemos observar qué produce después, cuál es el resultado, cuál es la consecuencia de esa experiencia. No importa lo intensa que sea. O sea, produce santidad, produce amor, produce perdón, produce obediencia, produce humildad, produce arrepentimiento, produce servicio, produce hambre por la palabra, produce pasión por Cristo.
por las cosas de Dios, por servir dentro de la iglesia. Una experiencia espiritual genuina no termina cuando termina una canción, o cuando termina una predicación, o cuando termina el momento de la administración. Es una experiencia que continúa transformando la vida. Nos levantamos siendo diferentes. Mira, amado, yo no tengo problema con que alguien puso sus manos y se fue hacia atrás, ¿verdad? Lo que se llama por ahí, cayó en descanso. O sea, Dios puede hacer como Él quiera. El Espíritu Santo puede hacer como Él quiera. Pero esa persona, cuando se levanta de ahí, se levanta manifestando un resultado, una consecuencia. No podemos seguir siendo iguales cuando el verdadero Espíritu Santo de Dios se manifiesta en nuestra vida. Esto es todo por hoy, amados hermanos, esperando haber sido de edificación para todos. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Un abrazo para todos ustedes. Asumiendo Postura fue una presentación de EBN Televisión, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM. Regresamos la próxima semana.